Muy buenos días. Le voy a pedir el favor a María José que me colabore leyendo la guía del día de hoy. Por favor, arranca, María José. Bueno, tenemos objetivo, análisis del contexto político y social de Colombia durante el Frente Nacional. 1 de junio, retroalimentación del quiz del Frente Nacional, clase por Zoom. 2 de junio, análisis del contexto político y social de Colombia durante el Frente Nacional, parte 1, clase por Zoom. Bueno, ahí vas a juntar los enlaces. 4 de junio, análisis del contexto político y social de Colombia durante el Frente Nacional, parte 2, trabajo autónomo. Listo, hasta ahí, Actividad perfecto. 2. María José, hasta ahí, déjalo si quieres. Gracias, María José. Entonces, fíjese que ahí están las fechas de trabajo. Ahí dice cuándo hay clase por Zoom, cuándo no hay clase por Zoom, y pues digamos que también la organización de la clase. Cuando yo digo trabajo autónomo, pues significa varias cosas. Uno, pues que vamos a disponer de esa clase para que usted desarrolle la actividad en el horario de la clase. Como siempre se ha manejado y como ustedes también pueden confirmarlo, pues si necesitan algo en ese espacio, yo estoy conectado en la plataforma. Entonces usted me escribe, profesor Luis, no entiendo, no comprendo, o cómo se hace esto, o qué puedo, no sé, que me puede apoyar. Entonces, pues yo estoy ahí y pues digamos que eso también nos permite organizar y flexibilizarnos en tiempo, ¿sí? Porque pues obviamente, eh, pues digamos que yo también entiendo pues que mientras nos conectamos, mientras nos reunimos, mientras explicamos, fíjese que ya son las 7:10. Entonces, más bien usted puede aprovechar esos 15 minutos pues digamos que desde trabajo autónomo y entregar la actividad. Listo, le voy a pedir el favor a Lady Beltrán. Lady, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo, Lady, actividad 2. Actividad 2, retroalimentación del quiz del Frente Nacional. Listo, sigue. Elabore la retroalimentación del quiz teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Copia únicamente el número de la pregunta, no es necesario copiar el texto, y copie todo el enunciado de la respuesta. Esta actividad es sumativa por el componente C4, que es trabajo en clase. Única fecha de entrega, 1 de junio hasta las 6 de la tarde. Listo, entonces, por ejemplo, ahí está ahí está la fecha exacta. 1 de junio hasta las 6 de la tarde. Profesor, ¿por qué no hasta las 7:50? Porque pues si usted no se pudo conectar, si usted tiene una dificultad con la internet, si usted tiene una dificultad con su ordenador, pues obviamente no le puedo exigir algo que no puede cumplir por dificultades técnicas. Pero entonces yo creo que de aquí a las 6 de la tarde, aquellas personas que no se han podido conectar o tienen dificultades, pues lo pueden hacer. Ojo, ahí está muy claro para todos. Única fecha de entrega. No es el 2 de junio, el 3, el 4, el 5, la otra semana. No, es única fecha de entrega para que lo tengamos presente. Estamos grabando, pues ustedes saben, la clase también pues para que quede la evidencia de lo que estamos haciendo. Sí, entonces, como les estoy diciendo, pues si usted no estuvo en clase, pues aquí está la grabación, ahí está el material subido a la plataforma, es el mismo, ustedes lo pueden visualizar, pues porque no es que yo hoy pongo 2 de junio, mañana 3, mañana 4, no, es el mismo material que queda ahí y pues la idea es orientarnos con ese ejercicio. Listo. Gracias, Lady. Ahora pidamos el favor a Santiago Navarrete. Navarrete, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo, Santiago. Actividad 3, 4 de junio. Bueno, la 3. 4 de junio, elaborar un mapa conceptual de acuerdo con las pautas dadas sobre las lecturas realizadas entre las clases 1 y 2 de junio. Es importante aclarar que esta actividad es la segunda nota del segundo periodo y suma a los componentes C2 y C3, por lo que tiene un valor de 13 puntos. Única fecha de entrega 4 de junio hasta las 6 p.m. Listo, entonces muy bien, Santiago, gracias por tu colaboración. Entonces fíjese que las fechas son muy claras, las actividades son muy claras. Entonces la última vez que damos en la página 319, la idea de hoy es, por ejemplo, no, la idea de hoy es que hagamos la retroalimentación del quiz e inmediatamente arranquemos con la lectura. Profesor, ¿hasta dónde va la lectura? Hasta donde alcancemos a llegar. Sí, porque pues tampoco es, profesor, vamos hoy a leer de la 319 a la 390 para llenar una nota, no. Se trata de que hagamos igual un trabajo serio, riguroso, hasta donde alcancemos de manera, digamos que pausada, procesando la información, analizando y ya. En el tercer punto, ustedes ya saben, enviar al correo por medio de una foto el trabajo elaborado para sumar notas al segundo periodo, las notas al segundo periodo.
Recuerden que todas las actividades se elaboran en el cuaderno a mano y su entrega es única, de acuerdo con las fechas indicadas. Entonces, por eso, pues acá reitero el tema, son fechas únicas de entrega, no es después, no es en 8 días, porque pues también necesito llevar el control y el registro de las personas que me están entregando las actividades, ¿vale? Entonces, es eso. Bueno, frente a las actividades, frente a la guía de esta semana, ¿alguna duda, algún comentario, alguna inquietud para avanzar? Profe, en el trabajo de hoy de la retroalimentación del quiz, ¿en las hacemos de todas las preguntas o de las que, no sé, uno tuvo mal o...? Ah, bueno. María José, yo les voy a pedir el favor, como es una actividad tan corta, es decir, copiar el número de la pregunta y la respuesta, lo vamos a hacer de todo el quiz que tenemos. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Muy Gracias. bien, entonces acá varias cosas, María José, aclarar, ¿no? El quiz, pues, como ustedes ya lo saben, pero pues importante dejar acá la evidencia, el quiz, como ustedes ya lo saben, se realizó con base pues en el esquema explicativo, en la presentación que hicimos durante casi 3 semanas de los contenidos y pues digamos que vamos a ver preguntas de la 1 a la 7. Entonces hago la aclaración. Como es un banco de preguntas, pues obviamente alguien me puede decir, profesor, pero es que a mí no me tocó ni la 1, ni la 2, ni la 3. La mía fueron las 5, las 6 y las 7, ¿yo qué hago? No. En este caso, usted única y exclusivamente va a hacer la retroalimentación de su quiz. ¿Cómo lo va a hacer? Ya como lo leyeron los compañeros, simplemente su merced anota el número de la pregunta, 1, 2 o 3, que es la suya, obviamente, y coloca la respuesta. Entonces, recuerden que en los quizzes que colocamos en la plataforma, en este caso, pues las preguntas varían y las respuestas varían. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, por ejemplo, la pregunta 1, la respuesta es la A, pero no sé, pero de pronto María José puede decir, no, profesor, es que para mí fue la D, pero en este caso, independientemente de que sea la A, la B, la C o la D, la respuesta es la misma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? Listo. Bueno, entonces, si les parece, avanzamos. El objetivo, como les digo hoy, tiene que ver con la retroalimentación del quiz del Frente Nacional y pues avanzar en la lectura que estamos. Bueno, le voy a pedir el favor entonces a Santiago Telles. Ahora sí, Santiago, por favor, pregunta 1 y respuesta. Analizar el desarrollo de la izquierda en Colombia implica cuestionar las actitudes románticas y voluntaristas de muchos izquierdistas. La decisión de los grupos guerrilleros colombianos de recurrir en los años 60 a las armas para derrocar al gobierno implica además cuestionar la interpretación de la historia de Colombia, esgrimada por la izquierda armada para justificar la insurgencia y reconocer que los gérmenes de la debilidad de la izquierda en el país se encuentran en el marco del Frente Nacional y que se explican por a. la estructura de la economía cafetera y la profunda identificación emocional con uno u otro partido tradicional. Listo, niños. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ah, señor. Listo. Recuerden, niños, siempre les pido el favor de sí o uno, pues para poder avanzar con tranquilidad. Santiago Torres, por favor, colabórame con la pregunta 2. Uy, profe, es que no terminé de copiar la respuesta. Un momentico. Señor. No terminé de copiar la anterior. Ya. No, Santiago, recuerda que todo está en la plataforma, Ah, cierto, ¿vale? buen punto. Olvídalo. Profe, ¿leo todas las respuestas o solo la que está bien? Solo la que está ahí, si eres tan amable, Santiago. Ok. Los resultados recientes de la investigación demográfica en el país identifican claramente el nuevo rumbo que va tomando el crecimiento de la población colombiana. Situación similar sucedió en las décadas de 1960 a 1980, donde las reservas con que habían sido recibidos los datos de la Encuesta Nacional de Fecundidad del año de 1969 y los del Censo de la Población de 1973 desaparecieron frente a la ratificación obtenida por la Encuesta Mundial de Fecundidad de 1976 y la Encuesta de Hogares del DANE, realizada en junio de 1978, donde se demostró que el país estaba viviendo un gran cambio en los patrones reproductivos, lo que se evidencia en una explosión demográfica explicada por unas mejoras en las condiciones alimentarias y sanitarias, junto con un avance en los procesos de urbanización. Listo, Santiago, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del punto 2? No, señor. Gracias, muy bien.
digámosle ahora a Valentina. Valentina, pregunta 3, por favor. Ok. A 2 años de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, el ELN sigue los pasos de la otrora grupo guerrillero a través de 6 grandes frentes de guerra. Norte, Darío Ramírez Castro; nororiental, oriental, occidental y suroriental. Históricamente, las FARC, durante el desarrollo del conflicto armado, fue superior en comparación con el ELN, en términos de pie de fuerza, ataques terroristas y armamento. Esto ha creado un nuevo juego o una nueva situación de conflicto, y más si se considera que el ELN se originó por la influencia de la Revolución Cubana. ¿Alguna pregunta, niños? No, señor. Bueno, muy bien, entonces sigamos avanzando si no hay preguntas. Por favor, Ana Sofía Cortés Jaimes. Ana, colabórame con la 4. El nacimiento de las FARC coincide en el tiempo con el de otras organizaciones guerrilleras colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, o el M-19, surgidos del calor de la exitosa Revolución de Cuba, la Revolución de Cuba. Durante sus primeros años, el grupo liderado por Tiro Fijo, sometido estrechamente al control del Partido Comunista de Colombia, conserva su carácter de autodefensa rural y se mantiene en la periferia, sin suponer una gran amenaza para el régimen. Esto especialmente porque las FARC inicialmente habían surgido como una autodefensa campesina en defensa del acceso a la tierra para los campesinos desposeídos. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Sí o no? No, señor. No, No, señor. señor. No, profe. No, señor. Listo, muy bien. Mariana, pregunta 5, por favor. La reforma constitucional de 1968 proporcionó al Ejecutivo nuevas herramientas para poner en práctica las políticas económicas, especialmente la capacidad de declarar el estado de emergencia nacional económica y social como medio para pasar por encima del Congreso en la adopción de medidas o ajustes necesarios. Además, se caracterizó por el fortalecimiento de las empresas privadas como la Federación Nacional de Cafeteros y la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Leo las demás opciones o solo esa? No, solo esa, Mariana. Ah, bueno. No, no, señor. No, No, señor. señor. Listo, perfecto. Ahora pidámosle el favor a Pisco, que lo escuché por ahí. Pisco, por favor, pregunta 6. Claro que sí. Dice, la fórmula militar de gobierno 1953 a 1958, utilizada por las élites de los partidos tradicionales para superar la ingobernabilidad del país expresada en la violencia política de los años 40 y 50, produjo, aunque con alta dosis de dramatismo, el Frente Nacional, que tenía como objetivo a finalizar la violencia por medio de programas de amnistía, programas de acción cívico-militar y la aplicación selectiva de la fuerza, aunque también se llegó a aplicar el estado de sitio, que es una restricción parcial de las libertades civiles para enfrentar los enfrentamientos entre las diferentes facciones. ¿Alguna duda del punto 6, niños? Pues, o sea, profe, yo tengo una pregunta, pues, bueno, no es necesariamente como de la pregunta esta como tal, pero tiene que, o sea, es que la esposa me causó curiosidad. Sí, dale, dale. Porque si el objetivo del Frente Nacional era finalizar la violencia, utilizaban métodos violentos, o sea, como por ejemplo la aplicación selectiva de la fuerza. Ah, bueno, No sé. perfecto, María José. Digamos que en ¿me escuchas? Sí, señor. Pero bueno, y todos, por supuesto. Bueno, muy interesante tu pregunta. También un poco también otros comentarios que me hacían ese día por interno, que después lo resolví, pero pues tu pregunta es tremendamente interesante por el hecho de que el Frente Nacional, en este caso, utilizó una estrategia combinada de elementos para frenar la violencia. ¿Qué significa una estrategia combinada de elementos? Que no solo, pues digamos que utilizaron, por ejemplo, programas de amnistía, programas de acción cívico-militar, sino que también tuvieron que usar en este caso de manera paradójica la violencia para frenarla.
¿por qué se tuvo que utilizar la violencia en este caso? Porque pues obviamente hubo muchos grupos disidentes, por ejemplo, es el ELN, las FARC, el Quintín Lame, el EPL, después el M-19, que fueron organizaciones armadas ilegales que no quisieron negociar con el Estado. Y bajo la idea de lo que significa el Estado en este caso como organización institucional, que es la única institución que tiene el monopolio de la violencia legítima, pues digamos que necesita empezar a reprimir a este tipo de elementos que están por fuera de la ley, que no quieren negociar con el Estado y que se resisten a someterse a las leyes del gobierno, o mejor en este caso, pues a las leyes del Estado. Entonces fíjate que acá para frenar la violencia, pues digamos que se tuvo que utilizar todo este aparato complejo de programas de acción cívico-militar, programas de amnistía y aplicación selectiva de la fuerza para someter a aquellos grupos que no se quisieron someter, que no se quisieron, digamos que entregar o someter a las intervenciones del Estado. De hecho, pues un poco lo que habíamos planteado también, María José, en la clase anterior, tiene que ver con que, digamos que inicialmente, después de la década de los 40 hasta más o menos los 60, el Estado lo que va a hacer es reprimir a la, única y exclusivamente a la población civil que se levantaba en armas o que se quejaba. Y acá, pues, digamos que después de los 60, yo diría, María José, hay un viraje, es decir, de única y exclusivamente utilizar la violencia para, digamos que reprimir todas estas manifestaciones sociales, digamos que armadas o radicales, y empieza pues digamos que a darle un giro social, pero ese giro social tampoco es tan significativo ni tampoco es tan importante, porque pues digamos que el grueso de los programas digamos, sociales se concentran en pequeños subsidios, se concentran en brindar pues algunas escuelas y algunos hospitales pues, de menor categoría, y eso pues digamos que no soluciona el problema. ¿Cuál es el problema de fondo en Colombia que siempre lo hemos tocado, María José? La tenencia de la tierra, la concentración la concentración de la riqueza y la concentración del monopolio del Estado en una élite rentista. Entonces fíjate que analizar el problema del conflicto armado en Colombia no es un tema light, no es un tema sencillo, no es un tema súper fácil de A, B, C o D, sino que en este caso, y lo intentamos hacer ahí porque pues es un esfuerzo que yo hago por y para ustedes, pero que tiene muchas aristas, muchas miradas, y que incluso, pues como usted lo toca también, María José, pues es muy paradójico, porque pues uno no entiende cómo soluciona la violencia a través de la violencia. Pero pues digamos que ya cuando yo veo el contexto, por ejemplo, donde las fuerzas irregulares no quieren negociar con el Estado y el Estado pues es la única institución legítima de tener el monopolio, de tener y controlar el monopolio de las armas, entonces pues digamos que se ve abocado a frenar esos escenarios que no quiere, donde no se quiere negociar. Ahora, después de los 60, entre los 60 y los 70, también en América Latina y en Colombia se va a escalonar un problema mayor, que inicialmente comienza con la bonanza marimbera y posteriormente con el auge de la cocaína, y eso va a hacer entonces que la violencia se multiplique. ¿Por qué la violencia se va a multiplicar? Porque está el tema de los sicarios, de las escuelas sicariales, de los asesinatos selectivos, de las bombas contra, por ejemplo, el DAS que mató a 500 personas. Entonces, pues digamos que acá la única forma que, digamos que efectiva, o una de las estrategias que va a utilizar el Estado es utilizar la violencia, que tampoco fue la respuesta, si tú también quieres que yo comente eso, porque pues uno no puede frenar la violencia con violencia cuando hay problemas de fondo. ¿Cuáles son esos problemas de fondo? Los tres que te mencioné: problemas de representación política, problema de concentración de la riqueza y el problema del acceso a la tierra. Ahora, profesor, ¿cómo se va a solucionar eso? La respuesta es: no se ha solucionado, sino que pues digamos que lo que ha hecho la sociedad es generar pues digamos que válvulas de escape. ¿Cuáles son las válvulas de escape a esa violencia? Trabajar para el narcotráfico, trabajar para delincuencia organizada, otros se van del país y los que nos quedamos acá pues digamos que estamos sometidos a una suerte de estado de sitio. De hecho, le doy un dato curioso, María José. Hace 2 meses el presidente Duque, en este caso, pues suspendió el Congreso y está hace casi 2 meses, pues desde hace casi 2 meses, pues digamos que gobernando a través del decreto. Entonces fíjate que estamos incluso en una república autoritaria y no nos hemos dado cuenta. Entonces fíjate cómo es de interesante uno analizar
pues todos estos escenarios porque nos permiten ver una mirada multifactorial de lo que está sucediendo. Ahora, como siempre lo he dicho, María José, yo simplemente les comparto una mirada. Ustedes pueden o no estar de acuerdo, obvio, pues porque esto es un diálogo y en ese diálogo uno puede estar o no de acuerdo con las interpretaciones. Recuerden que la historia es en este caso lo hemos definido también como una serie de narraciones que intentan explicar una realidad, pero esa realidad no es una ni única y esas narraciones tampoco son ni únicas, ni una ni únicas, y pues es un paisaje muy general. ¿Listo, María José? Sí, sí. Listo. 7, Laura Cárdenas, por favor, Laura. Para la década de los 60, la puesta en práctica de una singular forma de democracia constitucional en Colombia iba de la mano de una serie de programas sociales y económicos diseñados para rehabilitar las zonas del país golpeadas por la violencia y acelerar el ritmo de crecimiento, con el propósito general de prevenir la recurrencia de desastres similares. En el contexto, se puede decir que la política estatal estuvo concretada en A. La reforma constitucional de 1968, la reforma agraria de 1961 y el programa del área industrial que se concentró, entre otras cosas, en el promover los primeros mercados para la exportación de los productos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? Niños, sí, no. No, señor. No, señor. No, señor. Listo, niños. Entonces, si les parece, nos vamos a desconectar en este momento porque ya se va a acabar digamos que el espacio que tenemos y nos desconectamos y de una vez pues les pido el favor que se vuelvan a conectar para avanzar en la lectura. Recuerden que vamos en la página 319, entonces pues mientras nos conectamos en un minuto, por favor abran su archivo y vayámonos directo a la página 319. Hablamos en un momento. ¿Listo, niños? Bueno, chao, profe.